Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa que organiza el Magíster en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Sociología también, y que todos los martes a esta hora nos juntamos para mirar la vida, lo que nos pasa, la sociedad, desde esta perspectiva particular que son las ciencias sociales y que tratan de explicar, comprender, ayudarnos a interpretar lo que somos como sociedad, como conjunto de relaciones sociales. Hoy día nuestra invitada es una gran socióloga de las generaciones nuevas, pero ya con una enorme experiencia de trabajo. Nacida en Francia, nacionalizada chilena, luego es socióloga franco-chilena, actualmente profesora titular de la Universidad de Chile, somos colegas, y ella hizo su doctorado en Francia en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales. Se ha especializado en varias líneas, ha dirigido cualquier cantidad de proyectos de FONDECYT. Yo le diría un consejo a todos los que postulan a CONICYT o a FONDECYT: asóciense con ella porque es seguro que ganan el proyecto. Es investigadora, como digo, del Departamento de Sociología, también del COES, el Gran Centro de Estudios de Conflicto, del cual tuvimos hace poco también a Claudio Doñán como invitado. Y ella tiene varios campos de investigación, pero especialmente se ha destacado, y es un aporte fundamental, sus estudios, algunos de los cuales él lo ha hecho con Vicente Espinosa, otro lo ha hecho solo, otro con Oscar McClure. Se ha destacado en varias líneas. Yo en este momento indicaría sobre todo la que tiene que ver con las redes de instituciones informales, lo que yo realmente llamaría que esas son las verdaderas redes sociales, no las redes virtuales. Esa es una discusión, una de las tantas peleas perdidas que tengo en materia de lenguaje. El otro tema, que es uno de los que vamos a tratar hoy día, es el tema de la desigualdad, las percepciones de la desigualdad o de la injusticia social. Y el otro que vamos a tratar hoy es el de las clases medias. Ella ha realizado estudios muy importantes y ha escrito resultados divulgados, resultados de investigaciones, y de las que ha hecho con Oscar McClure, otro gran sociólogo que también ha trabajado en la Universidad de Chile, sobre este tema de las desigualdades y de las clases medias. Las clases medias, que es el gran tema de discusión. Ayer el presidente anuncia por enésima vez que va a preocuparse y va a presentar un proyecto de clase media sin que realmente uno sepa a qué se está refiriendo cuando habla de clase media. Partamos por el tema de la desigualdad. Emanuel ha desarrollado, junto con los investigadores, una metodología para analizar estas percepciones de la injusticia social, de la desigualdad, que es una metodología de los espejos que vamos a querer que nos explique, y donde llega a resultados muy interesantes sobre cuál es la problemática, por decirlo así, de la desigualdad en Chile, más allá de lo que son los datos económicos sociales de la desigualdad. Y al mismo tiempo, lo que hace es, lo que queremos hacer, digamos, con ella, es discutir también cómo estas desigualdades se transforman, se agudizan en la época de pandemia. Emanuel, muchas gracias por haber venido a este programa y te doy la bienvenida. Y quisiera partir entonces como que nos expliques un poco esta metodología de los espejos para analizar la desigualdad en Chile y cuál es tu visión, digamos,
fundamental hoy día que han estas investigaciones respecto a el estado de la desigualdad y cómo ello va a poder transformarse en el tema de pandemia. Pero vamos por partes. Buenas tardes, Manuel Antonio. Gracias al equipo de grabación. Bueno, y para partir con tu primera pregunta, en realidad decidimos hace algunos años atrás aplicar una metodología de investigación que a mi juicio es como bien divertida o lúdica, o por lo menos cuando la gente nos habla, nos cuenta su vida, lo pasa bastante bien. Es una técnica de viñetas, es decir, es una variante de grupos de discusión donde sometemos una serie de imágenes a las personas para que no tengan que hablar tan directamente de su experiencia, su vida, y a la vez con un soporte que permita hablar de la sociedad. Esta metodología la desarrollamos hace ya casi 10 años, porque queríamos conocer cómo la gente ve a los demás en la sociedad y cómo se ubica en la sociedad. Hicimos lo que se llaman juegos de naipe, con naipes de personas con foto y una caracterización socioeconómica que describe la sociedad chilena. Esto se hace obviamente bajo un trabajo estadístico, no elegimos nosotros aleatoriamente esas viñetas, y permite un trabajo muy entretenido porque la persona juega con esos naipes, arma representaciones de la sociedad y le da un soporte para conversar. Y muchas veces da también para hablar de temas de los cuales no se habla mucho en la sociedad, como por ejemplo el color de la piel y cómo eso influye en la posición en la sociedad. Este método no lo inventamos nosotros, lo retomamos de un equipo francés que en los años 80 quiso entender si para la gente común y corriente las categorías que usamos en la estadística tienen alguna realidad. Entonces se armó ese juego así como para ver si las categorías estadísticas tenían una resonancia en el gran público. ¿Originalmente Boltanski el que hace el método de investigación? Exactamente, es un encargo del Instituto Nacional de la Estadística cuando tienen que actualizar el esquema socioeconómico que se usa en Francia. Hay países en los cuales existe una nomenclatura de clases sociales o de ocupaciones. Francia tiene y la actualiza cada cierto tiempo. Chile, por ejemplo, no tiene, y eso es una de las razones por las cuales siempre volvemos al debate de qué son las clases medias y si efectivamente existen. ¿Y cuáles son los resultados que tú dirías principales que tú podrías resumir de estas investigaciones, este conjunto de investigaciones que han hecho con esta metodología? Mira, nosotros fundamentalmente con Oscar McClure y con el equipo del proyecto Anillo inicialmente, queríamos ver cómo la gente se representa en la sociedad, porque claro, los cientistas sociales tenemos muchísimos indicadores, está la estadística, y nosotros jugamos con esas categorías para dar una representación de la sociedad, no así como inventando cosas, porque muchas veces también estamos constreñidos por las mediciones que existen a nivel internacional. Esta metodología que la aplicamos con distintos propósitos nos ha permitido, por ejemplo, ver en un inicio hace ya bastante años, hace unos 7, 8 años, que cuando la gente describía la sociedad chilena, las personas de los sectores más bajos no identificaban la élite, era como un grupo escondido. Y con el pasar de los años y con la agudización de las tensiones, la polarización social y posteriormente el estallido, esa élite pasa a ser un grupo cada vez más visibilizado, no solamente la élite política, que siempre se ha discutido mucho acerca de ella, sino que la élite económica pasa a ser un grupo mucho más visible. También nos llama muchísimo la atención en uno de los estudios que mucha gente, cuando uno se le pregunta por una representación de la sociedad, separa entre hombres y mujeres, que a mí me llamó muchísimo la atención. Pensé que no era necesariamente la primera distinción que uno hace cuando piensa en el cuerpo social. Bueno, sí, nos llamó muchísimo la atención. Después, bueno, en la actualidad estamos aplicando este tipo de juego para entender cuáles son los criterios que las personas usan para ubicarse en la sociedad, para definir la posición de los demás, porque sabemos, y es una vieja idea durkheimiana, de Emil Durkheim, que todas las clasificaciones que hacemos en la sociedad, los expertos o la gente cuando se representa la sociedad o se posiciona en ella, es que hay un valor moral asociado a todas las posiciones. Entonces, con Oscar McClure hemos trabajado sobre hasta qué punto cuando las personas se clasifican a sí mismas en la sociedad incorporan elementos jerárquicos, hasta qué punto la gente ve una jerarquía en la sociedad, si hay elementos morales que sustentan esas posiciones, y también hasta qué punto las categorías que las personas usan hoy en día tienen que ver con un vocabulario de clase social o ya no. Es decir, importarían más otras cosas ahora, elementos culturales, ingresos, pero no la clase social como tal, que fue un elemento de definición social o de lectura de lo social muy importante, por lo menos hasta los años, podríamos decir, 80, 90, para el caso de Chile.
¿Qué fue el resultado en esos tres ámbitos? A ver, sobre la dimensión moral, bueno, eso es un elemento que sale siempre muy fuertemente, es decir, cuando la gente autodefine su posición de manera autónoma, ¿no? Cuando uno lo pone a una clasificación de a 5 clases, ¿no? Que es lo habitual, clase baja, baja, media alta y media alta, obviamente ya hay cinco categorías, pero 3 de clase media. Cuando uno no hace eso y le pregunta a la gente, hay muchísimas valoraciones en términos de gente forzada, gente que la pasa mal, los sacrificados, es decir, hay mucha definición de sí mismo y de los demás que están referidos a un valor social. Eso es muy fuerte, bueno, lo que expresa para Chile todo ese valor sacrificial, ¿no? Escuchamos mucho en Chile que todo lo que uno ha conseguido es por sacrificio, se ha quemado las pestañas estudiando, uno se rasca con las propias uñas. Hay toda esa metáfora siempre del sacrificio cuando uno cuenta su vida en el caso de Chile. Entonces, encontramos esos elementos morales y nos permite como clasificarlos y explicar cómo funcionan. Seguimos con la idea de que no todos los grupos sociales ven directamente jerarquías. Uno empieza a ver jerarquía en la sociedad chilena en la medida que uno pertenece a grupos más elevados. Los sectores más populares y más bajos en la sociedad chilena pocas veces ven hasta qué punto hay una jerarquía tan fuerte como si la vemos cuando la observamos con herramientas de medición del ingreso o del patrimonio. Obviamente eso se ha agudizado fuertemente desde el estallido, hay una mayor toma de conciencia. Y finalmente sobre el tema de si la gente usa un vocabulario asociado con clases sociales, la verdad que muy poco. Es decir, se usa cuando se refiere a clase social media, pero sabemos muchas veces que es por uso común, no es tanto por asociarle un valor marxista, uno podría decir, a la noción de clase, como en el sentido de conciencia de clase y lucha de clase. La gente entonces no se definiría a través de esta metodología en términos de clase. Se define a los otros en términos de ¿qué? Si es un valor social, por ejemplo, los otros, no yo, los otros son los que no trabajan, los que no son sacrificados, los que le va bien en la vida. Digamos, si yo no uso el concepto de clase, ¿cómo defino a los otros, los que están? Y sobre todo, si no tengo una cierta visión de jerarquía, ¿cómo defino a los que no son como yo? ¿Están más arriba, más abajo, al medio? Mira, te diría que antes del estallido, porque la última medición cuantitativa, es decir, con capacidad de generalización que hicimos fue antes del estallido. Ahora estamos aplicando grupos de discusión que pueden dar orientaciones, pero no permiten una generalización. Mira, en los sectores más bajos hay muchas referencias a la nacionalidad, al ser chilenos, a ser trabajadores, ya que una categoría que en Chile hemos escamotado durante bastante tiempo, porque seguramente tiene una carga más negativa, una carga más clasista, y hay mucha referencia a elementos como los que ganan más, los que ganan menos, y hay una muy fuerte diferencia, por ejemplo, entre la gente que ha tenido acceso a una educación superior y quienes no. Para el caso de Chile, eso es muy definitorio. La gente se refiere mucho respecto de su posición de si ha tenido acceso a educación superior o no. Y eso, por ejemplo, es bastante distinto de países europeos donde no es una distinción tan fuerte. Ya. ¿Y cómo definen si han tenido acceso a la educación superior? Por ejemplo, o claramente sus padres terminaron, supongamos que terminaron la secundaria o lo que sea. ¿Cómo ven a los otros? Porque, digamos, una cosa es que yo tengo educación superior, pero está claro que no siento que soy la clase o el sector más alto, que hay otros. ¿Cómo definen los que están más arriba? ¿En términos de qué? ¿En términos de privilegio? ¿En términos de gente que tiene demasiada plata o que no hace nada? No en términos explotadores, al parecer, por lo que tú dices. ¿Cómo se define hacia arriba? A ver, en las últimas rondas de grupos focales que hemos hecho durante la pandemia y antes durante el estallido, teníamos un naipe que representa a alguien de la élite, un accionista, digamos, alguien que gana más de 30 millones de pesos mensuales. Y ahí, en algunas ocasiones, esa persona está descrita como alguien que no tiene que preocuparse de nada porque tiene todo resuelto. Alguien que vive en otra esfera y si quiere se puede ir de un día para otro fuera de Chile. Pero no está como visibilizado en general como alguien malo, explotador, siempre se le encuentra como un lado humano.
pero esta persona antes la verdad que no generaba tanta preocupación ni tanto discurso. La visibilidad de esos grupos de élite aparece realmente con el estallido y ahora con la pandemia, porque obviamente hay una discusión sobre la redistribución del rol de esa élite en esa Ahora, es redistribución. muy interesante esto que tú dices, y ahora pasamos inmediatamente al tema de la pandemia. Es muy interesante por lo siguiente, porque no hay, en términos estrictos y de los estudios clásicos de estratificación o de clases sociales, no hay una visión o percepción, como sí la había en los 60 y 70, de clase propiamente tal. Y sin embargo, la visión más superficial y más corriente es seguir hablando de clase media. Se usa el concepto clase media para referirse a gente que no se define en cuanto tal, o que no define a los otros en términos de clase. Y en cambio, el lenguaje común, sobre todo periodístico, digamos, de los medios, es hablar de clase media. Ahí hay, evidentemente, porque hay una cierta contradicción. La gente no se percibe en términos de clase, o no percibe al otro en términos de clase. Y eso es, yo creo, una cuestión extremadamente importante para el análisis sociopolítico. Porque si uno puede decir que en algo se acercaba la sociedad chilena, la sociedad europea, los modos de constitución de la sociedad europea, era precisamente que había una definición en torno de clases muy, muy importante. Ahora, volviendo al tema de la pandemia, ¿cuáles son, tú estabas insinuando, qué cosas nuevas aportaría la pandemia a esta visión que tú estás planteando? Sin entrar todavía, y nos va a quedar poco rato, pero vamos a entrar de inmediato después de esto al tema de las clases medias. Bueno, diría que antes de la pandemia, justo antes, el estallido social había mostrado la alta vulnerabilidad de un conjunto de grupos de la sociedad chilena que la política pública desde hace muchos años entendía como clase media. En el fondo era la gente que había salido de la pobreza. Eso por el alza de los precios en los últimos años, por las pensiones muy bajas, por los sueldos que no aumentaban. Sabíamos que venían experimentando dificultades en los 12 últimos años antes del estallido. Digamos, antes que está todo el malestar de la modernización, toda esa discusión muy importante que hubo en Chile desde los años 90. Entonces, veníamos ya con el estallido social, con un clamor social respecto de la dificultad de seguir sosteniendo un modelo de vida ya muy exigente, como lo señala Katia Araujo en la entrevista que le hiciste recientemente, un modelo altamente exigente y que no entregaba los resultados que la gente esperaba. Eso ya lo sabíamos desde el estallido, pero la élite política, particularmente este gobierno, le costaba convencerse de que había realmente un problema social detrás de eso. La pandemia, en el fondo, viene a mostrar que esos grupos que están como en la parte baja de la estructura social chilena, pero que ya no son los pobres, en realidad nunca llegó a un nivel de estabilidad que le permitiera ni mantenerse estable durante el estallido, ni menos en este momento. Entonces, hablar de clase media durante mucho tiempo fue un comodín, porque a todos les servía, nos servía. Obviamente que es mucho más grato decir soy clase media que decir soy pobre o soy de élite. Además, sabemos que hasta el presidente Piñera dijo que era de clase media, entonces eso muestra el nivel de confusión que teníamos al respecto, o recordarás, sin lugar a duda, la frase de Andrónico Luksic sobre la clase media, que tenía todas una residencia en la playa secundaria y que iban de viaje al extranjero durante sus vacaciones. En realidad, esto muestra la gran confusión que había, porque el término clase media en el fondo es un anhelo social, ¿no? Para el caso de Chile ha existido una clase media antes de los años 70, que era ese gran grupo de funcionarios públicos, ese gran grupo que creció al alero del Estado desde los años 1920, que tenía sueldo bajo pero prebendas del Estado, y eso le daba cierta estabilidad que le permitía pasar mal o bien la crisis, pero no darse el gran resbalón que vemos ahora en muchos de esos grupos que hemos denominado cómodamente clase media en los 30 últimos años, pero que sabíamos que iban a resbalar en caso de choque económico. Estuvimos cerca, ¿no? Desde el 2014, cuando China empezó a comprar menos cobre, y ahí bajó la renta de Chile. Con el estallido ya se vio un poco sacudido, y ahora, claro, con la pandemia hay un grupo muy importante, el 30-40% de la población, que va a retroceder muy fuertemente, y si dura la pandemia y si se acrecienta la crisis, es probable que sea bastante más.
Ahí hay, lo que tú planteas, hay un conjunto de temas que me parecen como muy, muy centrales para tratar de entender la sociedad chilena. Por un lado, este prurito de llamarle a todo clase media. ¿Qué está detrás de esto de querer llamarle a todo clase media? Recuerdo que una persona que ambos conocemos bien, que era como el que dirigía mucho las encuestas en esta materia, que era Roberto Méndez, llegó a decir siempre que había un 80% de clase media. Tú comprendes que si hay en un país un 80% de clase media, quiere decir que no hay otra clase, que hay un 10 para arriba y un 10 para abajo. O sea, es impensable. Y sin embargo, eso tenía mucho atractivo. Yo creo que esparcía un velo de ignorancia sobre lo que estaba pasando. De hecho, hubo una clase media en Chile que permitía afirmar que Chile era un país mesocrático popular, con un gran componente oligárquico también, que venía sobre todo del mundo agrario, de la oligarquía agraria, pero que había un componente mesocrático que era el que tú estabas señalando y que me parece muy, muy importante. Una de las particularidades que tiene la clase media es que dentro de una gran diversidad hay cierta homogeneidad, y una de las cosas es su cierta estabilidad. Si no, no sería una clase, sería un conjunto de grupos. Y una de las particularidades actuales, y que tú has señalado en los estudios y que indicabas ahora, que me parece fundamental, es que cuando un grupo importante, de un 20%, va a salirse de lo que se llamaría los grupos o clases medias, porque se va a empobrecer, evidentemente no se puede decir que formaba parte de una clase. Entonces, la particularidad que tiene hoy día los grupos medios es, primero, el nivel muy abajo, digamos, en materia de pobreza, que define desde dónde se habla de los grupos medios. Porque se habla de el 50% de los ingresos en Chile, ¿no es cierto?, es entre 550 y 600, y la línea de pobreza es de 400.000, o sea, son casi todo, a eso que se le llama clase media, son enormes cantidades de gente, la mayor parte es gente que pertenecería mucho más a sectores populares o sectores pobres. Ahora, lo que implica entonces que tú no puedes tener políticas para la clase media. Es un mito. Lo que tiene que tener son políticas muy, muy diferenciadas para muy distintos sectores. Y uno de los grandes problemas que tiene la no existencia de una clase media en el sentido real es que no tiene organizaciones corporativas ni organizaciones políticas que la representen como lo es para una clase media, cualquiera sean las características que la tenga, pero que sea realmente una clase media. Exacto, de hecho no hay nadie que apele directamente a la clase media fuera de esa retórica muy general, digamos, a la cual todos apelaban antes del estallido social. Los sindicatos están en otra, los partidos políticos son atrapató, es decir, intentan representar al conjunto de la sociedad. Y efectivamente hay mucha confusión sobre qué es ser de clase media. El problema que tenemos acá es que hicimos desaparecer ese grupo que los ingleses, por ejemplo, siguen llamando working class, la clase trabajadora. Y no tienen problema en decir eso, incluso hay un orgullo asociado al ser parte de esa clase. Incluso hablan de una manera distinta. El Cockney, por ejemplo, la manera como hablan los trabajadores ingleses es distinta al otro, y en esto hay mucho orgullo. Digamos, orgullo, uno diría orgullo de clase. Exactamente. El tema aquí es que, bueno, y eso hace todas las diferencias también con el mundo en el cual vivimos acá en América Latina, es que Chile también tiene confusiones lógicas porque ha experimentado 30 años de crecimiento económico. Recordemos que eso no ha pasado en otros países de América Latina en las últimas décadas, que en general han tenido como Brasil o Perú 10 años de crecimiento y después viene una crisis. En el caso de Chile, efectivamente, han sido 30 años, lo que significa que muchas de los jóvenes hoy en día no comparten la posición social de sus padres. Así es. No hay organizaciones, partidos, sindicatos que le hablen más específicamente a esos grupos. No hay nomenclatura de clase vigente, hay nomenclaturas de ingresos. Entonces, eso significa, lógicamente, que hay cierta confusión. Además, agregaría que para el caso de Chile tenemos una alta tasa de endeudamiento de gran parte de esos grupos que no son ni ricos ni pobres, y eso significa que
hay una capacidad de consumo, pero que de nuevo en caso de choque externo o interno significa la pérdida del Estado, por ese tema de la no consolidación de una clase, también por la ausencia de política de protección social. Estamos viendo ahora la discusión en la cual estamos estos días. Nos hemos demorado más de 2 meses, casi 3 meses, en establecer sistemas de ayuda a las personas que históricamente han sido focalizadas en Chile, los pobres y los más vulnerables, y recién estamos empezando a entender que hay que dar apoyo también a muchísimas familias que están por sobre los 600.000 pesos por una familia de cuatro personas, porque son las familias que están altamente endeudadas, que pagan colegios particulares, pocos o más bien subvencionados, y que debido al endeudamiento no van a poder seguir pagando ese estilo de vida. Y recién a los 4 meses de la pandemia estamos en esta discusión. Significa la dificultad que tenemos para comprender cuáles son las necesidades de todos estos sectores sociales. En ese sentido, la masificación del consumo y la masificación y en parte democratización, pero masificación de la educación, generaron la ilusión de clase media y de alguna manera el modelo de cómo eso se hizo destruyó lo que había de clase media real en la historia chilena del siglo pasado. Exacto, de hecho, bueno, se ha descrito en Estados Unidos, en Canadá, Europa o en Japón desde los años 60, la ampliación de la matrícula universitaria no democratiza, segmenta. O sea, depende de cómo está implementada, pero para el caso de Chile claramente segmentó y ayudó a definir distintos grupos dentro de la clase media. Y de nuevo las clases medias más acomodadas son las que pueden ir a universidades de élite y cuentan con redes sociales que le va a permitir mantener la estabilidad de la cual han gozado en todos estos años. Mira, Emanuel, tú tocas ahora último un tema que yo quería decirlo al final, pero dado que se toca ahora, y es que a partir de ahora está en el sitio web, sitio internet del Instituto Chileno Francés, una entrevista, una conversación que tuve esta mañana con François Dubé, este gran sociólogo francés, a quien tú conoces bien y con quien has trabajado, sobre los temas precisamente del mito meritocrático de la educación y el modo como la masificación de la educación en Francia y en otras partes ha significado segmentaciones y no real democratización. Y yo insisto que en el caso chileno diversificó y más bien, a diferencia de lo que fue la educación pública en Chile, que sí contribuyó a la construcción de una clase media, en el modelo educacional que hemos seguido, más bien significó su destrucción. Una última cuestión para terminar, Emanuel. Bueno, ¿y cuál es tu percepción digamos, del futuro? Es muy difícil, pero del futuro inmediato hoy día en términos de, a propósito de esta suma de las dos grandes crisis del estallido y de la pandemia, en términos de los grupos sociales, las clases sociales, la desigualdad o incluso de los grupos medios hacia el futuro más relativamente inmediato, porque hacia el futuro muy largo es muy difícil plantearlo. Mira, no miré en mi bola de cristal, pero esto es lo que dicen las personas que hemos entrevistado mediante grupos focales virtuales con Oscar McClure en los últimos tiempos. Todos dicen, volvemos a un estallido. Post pandemia vuelve un estallido porque no solamente habíamos expresado muchas demandas que no fueron atendidas, pero más encima fueron agudizadas por la crisis sanitaria. Así que sin que sea mi bola de cristal, parece que muchos integrantes de los sectores más bajos, clase media baja, clase media media, estarían por volver a la Plaza Italia o a las plazas de las ciudades donde viven cuando podamos salir de nuevo de casa. Grupos medios, grupos medios bajos, para no caer en la equivocación de clases medias bajas, clases medias. Pero en fin, de acuerdo, yo creo que es una muy buena manera de terminar y, digamos, de redondear lo que hemos hablado. Es muy probable que así sea en esta predicción que tú has hecho. Y, Emanuel, tengo que agradecerte que ha sido una excelente exposición de lo que han sido tus trabajos de investigación. Y yo espero que esto sirva mucho para seguir conversando y pensando sobre lo que somos como sociedad y no caer en los mitos
con los cuales se nos trata de describir o con los cuales a veces se nos trata de engatusar a través de políticas que van dirigidas a sectores que se inventan, como tiende a pasar ahora. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y a todas los auditores de este programa Tras las Líneas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.